Muy buenas tardes, mi nombre es Evaristo Ojea, estudiante del CEAT de Pamplona. Estamos aquí en el curso de arbences, manejo integrado de arbences en los diferentes cultivos. Práctica manejo de arbences. Estábamos esta vez en una práctica de ubicación geográfica eh, en una finca del municipio de Cúcuta La Floresta, ¿sí? Donde visitamos dos cultivos, uno de arroz y otro de cacao, donde pudimos ver por lo menos que está a una altura de 150 metros en promedio. Y la metodología de la práctica, pues visitamos los dos cultivos y miramos el tipo de arbences que vimos, qué variedades de arbences habían y qué competencia eh, jugaban con el cultivo implementado. Lo que decía el reconocimiento de arbences, también cómo se llamaba cada uno, qué porcentaje de cada uno también, y en el cultivo de cítricos. Aquí está por lo menos la foto de la implementación del cultivo de arroz. Este arroz que contaba con una edad no máxima de 5 días de implementado, donde pudimos ver la variedad que estaban sembrando, el manejo antes de implementación del cultivo y después de implementación del cultivo también. Qué manejo de arbences se le hacían en ese arroz, aplicación de herbicidas de contacto, de sistémicos selectivos y no selectivos también. Todos estos para mejorar por lo menos el de hierve o el control de arbences que se dan en el arroz, que también es muy complejo. Realizamos lo que es el aforo. En esta foto vemos cómo realizamos el aforo y la implementación de la práctica, de mirar cuántos arbences encontrábamos en esos tres aforos. Pudimos realizar esto con un tubo de PVC, un cuadro de 50 centímetros, y realizamos la identificación de las arbences. También realizamos un conteo de arbences presentes de cada especie. Se evaluaron cuáles arbences es de mayor presencia, cuál de presencia moderada y cuál de presencia mínimo de especie rara también. Donde pudimos ver en estas imágenes que el nombre común, por lo menos la escubilla, nombre científico Sida acuta, de la familia Malvaceae y el género Sida. La planta de chulo, la pata de chulo, Rhizospora nervosa, Cyperaceae y del género Rhinchospora. La paja peluda, que también es muy presente también, que tenemos el nombre científico Rhodboelia cochinensis, de la familia Poaceae y del género Rhodbelia. También tenemos la cortadera, muy común en estas zonas de arroz, Cyperus eragrostis, Cyperaceae y del género Cyperus. Y la campanilla también, que la podemos ver aquí en esta imagen, Hipomia triloba de la familia Hipomia triloba de la familia Convulseae y del género Trigola. Características, pues la planta anual de la Sida oculta, planta anual o perenne arbustiva leñosa, erecta, ¿sí? De la Rhizospora nervosa, hierba perenne erguida, más o menos un promedio de 0,20 a 0,70 centímetros de altura. Sus raíces fasciculada, fibrosa y poco profundas. Un tallo triangular con hojas alternas con láminas de 10 a 30 centímetros de largo. En las características ecológicas, que crece en unas altitudes entre 0 y 1800 metros sobre el nivel del mar, con suelos arcillosos, generalmente con suelos ácidos. La Rhobotelia, también una planta anual con macollas grandes, erecta, espinosa, cespitosa, mide de 0,40 a 0,80 metros de altura, raíz fibrosa con raíces secundarias de los nódulos inferiores del tallo. Unas características muy peculiares de ella es una especie nitrofila que necesita para su buen desarrollo de suelos profundos, arcillosos, limosos y bien húmedos. Por eso se encuentra mucho en el tema del arroz. En la Cyperus eragrostis, planta herbácea, perenne, raíces
rizomatosas. Los tallos pueden ser triangulares o redondos, alcanzan una altura de entre 40 y 60 centímetros. Las características: prospera en suelos húmedos y en riberas de ríos y algunas lagunas con un pH ácido. La Hipomea triloba, planta trepadora de hoja perenne, con tallos postrados, algo suculentos, pero también delgados y herbáceos, generalmente con raíces en los nudos. Altamente invasiva por su característica rastrera, produce raíces en los nódulos, los cuales generan competencia por nutrientes en los cultivos. Aquí, en este cuadro, estamos mirando qué cantidad de plantas hubieron en cada foro que se hizo y el porcentaje de cada una como tal. Por lo menos encontrábamos que en el cuadro número 1 la escubilla, teníamos 4 plantas, la paja peluda 6, la cortadera 5, campanilla 3, para un total de 18, donde veamos la más prominente era la paja peluda. En el segundo cuadro, la escobilla teníamos 5, 3 de pata de chulo, 4 de paja peluda, cortadera 6, campanilla 5, para un total de 23. En este cuadro ya vimos que la que más había era la cortadera. En el tercer cuadro, en el tercer aforo, teníamos 2 plantas de escobilla, 4 de pata de chulo, 3 de paja peluda, 5 de cortadera, 4 de campanilla, por un total de 18. Sumatorio a esto tenemos en los 3 aforos tenemos 11 de escobilla, 7 de pata de chulo, 13 de paja peluda, 16 de cortadera y 12 de campanilla, para un total de 59 plantas en los 3 aforos, donde por lo menos tenemos los porcentajes. De aquí por lo menos de escobilla 22%, de paja peluda 33%, de cortadera 5%, 27%, campanilla 16%, para un total del 100%. En la escobilla, en el segundo cuadro, tenemos un porcentaje de 27.73%, la pata de chulo del 13%, la paja peluda del 17%, la cortadera del 26%, y la campanilla del 21%, para un total del 100%. En el tercer cuadro tenemos de la escobilla el 11%, del pata de chulo el 22%, 16 de paja peluda, 27 de cortadera y 22 de campanilla. Esos fueron los porcentajes y los totales de cada arbences encontrada en los aforos que se hicieron. La distribución de arbences observadas en la práctica. Campanilla, aquí está más o menos qué porcentaje en esto se maneja. La cortadera, paja peluda, pata de chulo y escobilla, ¿sí? Donde vemos las variaciones de cada planta o cada arbense en cada cuadro como tal, donde se diferenciaron en colores y se dividieron en esos temas. Como una propuesta de manejo de arbences en el cultivo de arroz, un cultivar que tenga características tales como competir bien con las malezas, el manejar correcta densidad de planta y nutrición del cultivo, el manejo de la labranza de métodos de siembra y de la agua de riego, una rotación de cultivos precisamente planeada, el manejo de la sanidad del cultivo, insectos dañinos y enfermedades, las operaciones de cosecha adecuadas para que no se dispersen las semillas de las malezas, el empleo del control biológico cuando esté disponible, el uso eficaz, seguro y sostenible de herbicidas. Y en este punto, charlando con el productor, nos decía que se hacían controles de antes de implementación del cultivo, durante el cultivo y después de la post cosecha, el control de arbences. Esto con insecticidas selectivos, de contacto, sistémicos, para controlar todo este tema de paja peluda, de pata de chulo, también, que son muy complicadas. También se decía que se hacía una rotación también de cultivos para mejorar por lo menos el tema de la no presencia en tanta densidad de arbences. Las prácticas de control preventivo de malezas reduzcan el banco de semillas en el suelo, lo que hablábamos anteriormente. En el cultivo de cacao, pues una propuesta de manejo
Las arbences sería identificar las malezas que proliferan en el cultivo y su época de incidencia, realizar un cronograma de labores previo a la ejecución con el cultivo de garantizar un control idóneo, realizar control químico o mecánico en las calles de acuerdo a la incidencia de arbences y su grado de interferencia. El manejo de los sombríos reduce la competencia agresiva de las arbences. En este cultivo de cacao, pues vale recordar que se hace también esto hasta que el cultivo está totalmente sombrío, porque ya después de hacer un control autosuficiente con las arbences, esto con el método de la sombra, que no deja penetrar luz al suelo, y esto evita muchas veces que salgan arbences como tal. Mantener el área del plateo libre de arbences. Mirábamos que en este cultivo se había hecho un plateo alrededor del árbol, controlando pues, el tema de las arbences. En el área del plateo se debe realizar la forma manual para reducir los daños mecánicos en la planta. Esto que a veces con el asador o la pica generamos un daño en las raíces y esto interfiere en el normal desarrollo, o puede ser prominente para que entre algunas enfermedades por la raíz, ya que rompemos ese tallo como tal. Esto, la foto del cultivo de arroz como tal. Aquí veíamos una planta de arroz donde teníamos pelos radiculares, donde estaba adheriendo al suelo como tal. Este es el cultivo de cacao que está tecnológicamente pues en desarrollo. Habían unas mazorcas como en la primera cosecha que hice, pero estaba todavía en su normal desarrollo. Estos fueron las fotos de los aforos que se hicieron. Podemos ver las campanitas, podemos ver todas las arbences que hay. Las conclusiones, pues la importancia del reconocimiento de arbences por parte del agricultor le permite actuar de manera eficaz en su método de control. Este reconocimiento debe incluir aspectos relacionados con su fisiología y ecología. Conocer el periodo crítico de interacción entre el cultivo y las arbences permite al productor encaminar sus esfuerzos de control en dicho periodo, lo cual va a repercutir en la producción del cultivo. También podíamos ver en esta finca, que era una finca donde tenían también gallinas, pollos, piscicultura, de modo que se asemejaba mucho a una granja integral como tal, y todo se manejaba en una granja familiar, o sea, la familia toda trabajaba en ese tema. No siendo más, muchas gracias.